En la lección anterior dijimos que los gases es el estado de la materia más fácil de comprender a un nivel teórico, y ese nivel teórico indudablemente involucra a las matemáticas. En la lección de hoy vamos a ver las propiedades de los gases, en general siendo estas propiedades cuantitativas, propiedades con relaciones matemáticas, aritméticas y algebraicas. Dichas propiedades se pueden dividir en 5 tipos: presión, volumen, temperatura, cantidad de gas y su densidad y entidades relacionadas a la concentración. Las partículas de un gas son extremadamente pequeñas y se mueven rápidamente. Cuando estas golpean las paredes de un contenedor, ejercen una fuerza que llamamos colectivamente la presión. Si calentamos el contenedor, las moléculas se mueven más rápido y se estrellan contra las paredes más a menudo y con mayor fuerza, lo cual colectivamente aumenta la presión. Las partículas de un gas en el aire, principalmente oxígeno y nitrógeno, ejercen una presión sobre nosotros. Hay que tener en cuenta que la presión de un gas no se ejerce en una sola dirección, se ejerce hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo, hacia el exterior, expandiéndose, pero también hacia el interior, comprimiendo todo lo que él envuelve. De allí que el oxígeno y el nitrógeno ejerzan una presión sobre nosotros al envolvernos, denominada la presión atmosférica. A medida que vas a altitudes mayores, la presión atmosférica es menor, porque hay menos partículas en el aire, lo cual incluye menos oxígeno, por lo que se hace más difícil respirar. Las unidades de la variable de presión son problemáticas debido a su gran diversidad. Las unidades más comúnmente utilizadas son las siguientes: atmósfera, ATM; bar, BAR; kilogramos sobre centímetro cuadrado, esa es muy útil para relacionarla con las unidades físicas; PSI, libra por pulgada cuadrada; pascales, torricellis y milímetros de mercurio. Tenga en cuenta que todos los símbolos escritos aquí son aritméticos, es decir, son una combinación del valor y la unidad. Sin embargo, la presión también puede ser expresada con un término universal, cuando no conocemos el valor de la presión, pero que tenemos que manipular su entidad. Para ello utilizamos un símbolo algebraico, que va a ser la P mayúscula, escrita de manera cursiva. Tenga en cuenta que para diferenciar entre las variables algebraicas y las unidades aritméticas, vamos a escribir las variables con cursiva y las unidades con texto normal. Debido a la amplia diversidad de unidades de presión, es muy importante conocer el modo en que podemos hacer conversiones. En general, los libros de texto mencionan dos técnicas: el factor de conversión y la regla de 3. Sin embargo, también podemos trabajar una tercera técnica que puede denominarse como reemplazo algebraico. Pero igual, sea la técnica que usted emplee, va a necesitar siempre la igualdad, la relación entre las unidades. Es una relación teórica que debe estar consignada en su libro de texto, o de lo contrario deberá estar en el enunciado o deberá buscarse en internet, que es precisamente la relación que mencionamos anteriormente. La técnica de reemplazo algebraico es muy semejante a la regla de factor de conversión, solo que vamos a escribir menos unidades. En general es más fácil aplicarla cuando tenemos una unidad grande para convertirla a su correspondiente unidad pequeña. Sin embargo, también puede realizarse en el inverso. En este caso, la unidad bar es levemente más grande que una atmósfera. Entonces podemos despejar bar y por lo tanto un bar va a ser igual a 1 dividido 1,013 atmósferas. Y simplemente es ejecutar la división. Y el resultado sería 2 atmósferas. Para los pascales, pues vamos a hacer lo mismo. El pascal, o el valor que acompaña a pascal, va a pasar a dividir a la atmósfera. Y por lo tanto, un pascal puede reemplazarse por la fracción 1 dividido entre 101.325 en unidad atmósfera. Por lo tanto, la operación quedaría como 303.955 dividido 101.325.
El resultado, 2,99, que redondearemos a 3 atmósferas. El último, que es el más común, es una conversión entre milímetros de mercurio. Y lo mismo, el milímetro de mercurio va a mandar su 760 a dividir al 1 de la atmósfera. Y por lo tanto podemos reemplazar el milímetro de mercurio por el cociente 1 dividido 760 con unidad atmósfera. Y simplemente resta operar. 1140 dividido 760. El resultado, 1,5 atmósferas. Y así es como se realizan conversiones rápidas por una técnica de reemplazo. La ventaja aquí es que al cancelar directamente la unidad vieja, no tenemos que tachar y disminuimos la cantidad de símbolos presentes en la operación. La segunda propiedad que analizaremos el día de hoy es el volumen. Su símbolo algebraico es UV mayúscula cursiva. El volumen de un gas es igual al tamaño del contenedor en el que se coloca a dicho gas y a su vez dependerá de si las fronteras de ese contenedor pueden moverse o no. Es decir, son susceptibles a ser expandidas por la presión o no. Podemos tener contenedores rígidos, como por ejemplo una olla a presión, pero también podemos tener contenedores con fronteras flexibles, como el plástico de un globo. Incluso podemos tener contenedores semirrígidos como un émbolo, insertado en un pistón. En este caso, la mayoría de las fronteras son rígidas, menos la zona del émbolo, que permite la expansión o contracción del volumen interno. La expansión o contracción de este volumen interior de un gas en un contenedor flexible dependerá de varias variables del gas relacionadas con el volumen. Una de ellas es la presión, pero a su vez la presión estará relacionada con otras variables de gas, por ejemplo, la temperatura y la cantidad de gas. Cuando inflamos un neumático o una pelota de baloncesto, estamos agregando partículas de gas. A mayor cantidad de gas, mayor va a ser la presión y por lo tanto, si el contenedor es flexible, mayor va a ser el volumen ocupado. Y por otro lado, si aumentamos la temperatura, entonces la presión va a aumentar sin necesidad de que aumentemos la cantidad de gas y por lo tanto el volumen aumentará sin la necesidad de ingresar más gas. Esas relaciones entre las diferentes propiedades de los gases fueron las que dieron lugar a las leyes de los gases, o que denominaremos coloquialmente como las leyes con apellido. A pesar de todas estas discusiones teóricas, vale la pena mencionar algunos aspectos aritméticos del volumen y sus unidades. En general podemos distinguir las unidades del volumen en unidades cortas y unidades largas. En cuanto a las unidades cortas, las más comunes con las cuales nos enfrentaremos son el mililitro y el centímetro cúbico, y su característica más importante es que son iguales. Un mililitro equivale a un centímetro cúbico. Por el contrario, las medidas largas, que serían la relación entre litro y metro cúbico, no conserva esa igualdad. Se necesitan 1000 litros para equipararse a un solo metro cúbico. La razón para esta disparidad ocurre debido a que las unidades de litro y sus modificaciones son modificaciones lineales, mientras que las modificaciones de los centímetros cúbicos y sus unidades correspondientes se modifican de manera exponencial. Es por eso que una crece más rápido que la otra. En otras palabras, mientras que los litros disminuyen y crecen linealmente, los metros cúbicos van a disminuir o aumentar cúbicamente. Para finalizar la lección de hoy vamos a ver algunas conversiones. En este ejemplo nos piden convertir 4 metros cúbicos a litros y 750 mililitros a litros. Entonces vamos a tomar el valor 4,5 metros cúbicos y vamos a razonar lo siguiente. La unidad metro cúbico no solo debe entenderse como una letra, sino que también debe entenderse como una entidad algebraica y que tiene un 1 implícito, porque el 1 por cualquier número es cualquier número. Por lo tanto, puedo reemplazar ese 1 metro cúbico por
lo que vale en términos de la otra entidad a la que necesito convertir. Entonces puedo reemplazar el metro cúbico directamente por los 1000 litros y ejecutar la operación que queda, que es 4,5 multiplicado por 1000. Por lo tanto, la respuesta quedaría como 4500 litros. Para el 750 mililitros a litros, podemos hacer el siguiente razonamiento general. El prefijo mili es igual a decir 1 dividido entre 1000 o 10 a la menos 3. Por lo tanto, podemos reemplazar el solo prefijo por su valor numérico. Y adicionalmente, alteramos la L minúscula por L mayúscula para no confundirla con un 1. Y por lo tanto, la operación quedaría como 750 dividido entre 1000 o 0,750 y la unidad que queda es litro. Bien, eso es todo por el momento. En la próxima lección analizaremos las siguientes propiedades de los gases, especialmente enfocándonos en las dos variables que se relacionan con la cantidad de gas. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima oportunidad.